Los peces. Los peces integran un grupo numeroso de organismos agrupados en esta denominación que tiene pocos fundamentos evolutivos en la actualidad, pero que tienen apariencias comunes. De allí el nombre. En alguna bibliografía se los denomina con la superclase peces o pisces en su nombre en latín, aunque hay cierta controversia en la actualidad sobre la taxonomía de este gran grupo heterogéneo, sobre todo de la clase Cyclostomata o también denominada superclase Agnata. Menos controversia hay en las clases Chondrichthyas y Osteichthyas, que incluirían a la superclase Gnatostomata. Esto es, si miramos un árbol filogenético, en el Cenozoico aparece la diversidad que encontramos en la actualidad, pero sus orígenes o ancestro común se remontan al principio del Paleozoico, donde aparecen los primeros cordados. Esto es, organismos que cuentan en su desarrollo embrionario al menos con notocorda. De este grupo derivan un grupo que carece de mandíbula, aunque se sabe que en sus antecesores fósiles aparecía la mandíbula e incluso, perdón, más que aparecer la mandíbula, aparecía el esqueleto óseo, por lo tanto presenta un grupo controvertido. En la actualidad, los grupos que carecen de mandíbula, aunque sí tienen cráneo, son lampreas y mixines, y hay representantes fósiles. Dentro de los grupos de vertebrados o peces que poseen mandíbula, de allí el nombre de gnatostomados, existen representantes fósiles, o sea que se han extinguido, y existe un grupo que presenta su esqueleto cartilaginoso. Los más conocidos por nosotros son los tiburones y las rayas. Y dentro de los peces con esqueleto óseo se encuentran el grupo más numeroso y diverso y que pueblan sobre todo nuestros arroyos, ríos y el mar argentino. Los encontramos en este grupo. De este grupo de gnatostomados también evolucionan otro grupo denominado peces pulmonados o sarcopterigios, y desde el punto de vista evolutivo se consideran que desde un ancestro común de celacanto y peces pulmonados evolucionaron los primeros anfibios. El grupo de los agniatos, o sea, de los peces, entre comillas, sin mandíbulas, se encuentran la clase Cyclostomata o denominados lampreas y mixines. Las lampreas, que carecen de mandíbula, tienen un esqueleto fibroso o cartilaginoso. Su boca tiene forma de disco con gran cantidad de dientes y posee estos dientes, esta boca les permite adherirse a peces óseos, lacerar su tegumento, su piel y alimentarse de la sangre de estos peces. O sea que son un grupo, las lampreas, de parásitos de otros peces, pueden tener una única aleta dorsal, no tienen aletas pares, tienen las hendiduras branquiales visibles. Los mixines, o también conocidas como brujas de mar,
Se ubican en los fondos, son todos organismos marinos, y estos en la mayoría de los casos son carroñeros, esto es, se alimentan de restos de alimentos que caen al fondo marino y producen una mucosidad que al liberarla genera una viscosidad en el agua, de allí el nombre de brujas. Tienen la capacidad de hacer como esta especie de rosca y de esa manera con sus músculos tener mayor fuerza para arrancar los restos de alimentos del esqueleto óseo de animales de los que se alimentan, de la carroña que se alimenta. Las características generales las presentamos acá y pueden ampliar esta información en la bibliografía de la que disponen. Los demás peces se derivan de estos grupos de agniatos, o sea que carecen de mandíbulas. Acá este hipotético organismo presenta las hendiduras branquiales que se comunican con la faringe, el agua entra por las bocas, pasa por las branquias y allí ocurre el intercambio gaseoso. Los arcos branquiales que rodean a las hendiduras branquiales, sobre todo el segundo arco branquial, se desplaza hacia anterior y se transforma en la mandíbula en los natostomados o los vertebrados que poseen mandíbula, que son el resto de los vertebrados. Otra característica que podemos reconocer en estos grupos son las aletas caudales, que es la que direcciona el movimiento para el desplazamiento en el agua. Propio de los tiburones es la aleta heterocerca, esto es, que la columna vertebral llega hacia el extremo superior de la aleta. Los peces pulmonados tienen aletas dificercas, esto es, la columna vertebral llega hasta el extremo de la aleta caudal, presentando una simetría en la región superior e inferior de la aleta. La simetría también se puede reconocer en el resto de los peces, pero la columna vertebral no llega al extremo de la aleta homocerca, sino llega hasta un cierto punto y de allí se extienden los radios membranosos de los peces más conocidos por nosotros. Este tipo de aleta es homocerca. Otra característica que permite reconocer algunos aspectos de los vertebrados son precisamente las vértebras. En el caso de los peces, las vértebras, si miramos una vértebra, las vértebras tienen apófisis, una apófisis neural, que es la que rodea a la que rodea al sistema nervioso, o sea, a la médula espinal, el cuerpo neuronal, y puede haber una apófisis emal que rodea los principales vasos sanguíneos, o puede estar ausente. El cuerpo de la vértebra, en el caso de los peces, es cóncava hacia ambos lados. Esto se denomina vértebra anfisélica. Cuando el cuerpo vertebral es plano, rodeado por unos discos cartilaginosos, se denominan vértebras acélicas y son propias de los mamíferos. Cuando las vértebras tienen la porción hacia anterior, esto es anterior, cóncava y hacia posterior convexa, es una vértebra propia de los anfibios. Anfisélica peces, o pistocélica es una vértebra típica de reptiles, hacia anterior convexa y hacia anterior convexa y hacia posterior cóncava. En cambio, cuando tiene un aspecto de silla de montar, es una vértebra heterocélica propia de las aves.
Dentro de los peces, de la superclase peces y lo que más comúnmente denominamos peces, con una denominación que vuelvo a reiterar en la actualidad es más común en el lenguaje cotidiano y no en la sistemática, la clase Chondrichthyas corresponde a lo que denominamos peces cartilaginosos, ya que su esqueleto es cartilaginoso. Por ejemplo, es el caso de los tiburones, que presentan un rostro u hocico hacia anterior de la boca, un espiráculo, las hendiduras branquiales se comunican directamente con el exterior, el agua entra por la boca hasta la faringe, en la faringe se encuentran las branquias y el agua fluye por estas hendiduras hacia el exterior. Tienen una aleta dorsal impar o dos, la aleta caudal, la aleta anal también es impar y dos aletas pares o dos pares de aletas, las aletas pectorales y las aletas pélvicas. Esta distribución de las aletas también encontramos en los peces óseos. Como ya dijimos, la aleta en los tiburones es heterocerca. Esta es un poco la anatomía interna. En los vertebrados ya vamos a encontrar glándulas anexas al tubo digestivo, hígado y páncreas. Aparece la tiroides también. Una particularidad de este grupo biológico son las placas dérmicas que recubren todo el cuerpo y que en la boca se transforman en los dientes, que son muy afilados y que periódicamente los pueden renovar. En la dermis de este grupo biológico se encuentran cromatófaros, lo que le da la coloración al tegumento. También dentro de los condrictios se encuentran las rayas, que son común encontrarlos en nuestros ríos. Por ejemplo, esta es muy frecuente encontrarla en el río Paraná. Son peces de fondo, a diferencia de los tiburones, y tienen el cuerpo aplanado dorso-ventralmente. Las aletas pectorales se fusionan con las aletas pélvicas, adquiriendo esta forma como de disco redondeado o forma de ala delta, que define dos grupos biológicos, dos familias importantes dentro de las rayas. La diversidad de tiburones en nuestros mares es importante. Acá están representados algunos de los más frecuentes que encontramos en nuestra zona. Este es muy característico, el pez martillo o tiburón martillo, el tiburón tigre también, el tiburón zorro, es común encontrarlo, el tiburón blanco, el cazón, son algunos tiburones que encontramos en el mar argentino. Acá hay otros tiburones, si bien esto es del Océano Pacífico, también los encontramos en el Océano Atlántico, a esta diversidad de tiburones. Las características generales: ya poseen mandíbulas verdaderas, el arco yoideo se transforma en mandíbula, tienen cintura escapular y pélvica, la cintura escapular articula con las aletas pectorales y la cintura pélvica con las aletas posteriores, pares, las aletas caudales, las aletas pares. La aleta caudal es heterocerca y presenta escamas placoides en todo el cuerpo y formando los dientes de los tiburones. Los peces óseos lo dejamos para la siguiente presentación.